Hoy en el Perspectivas de Faust trataremos el tema, el mito de Faust, que ustedes ya saben. Y yo quiero empezar dando las gracias pues, als amics de l'Òpera i de les Arts por su entusiasmo y apoyo en estos actos, al Palau de les Arts por su compromiso con la excelencia artística, que aquí tenemos una gran representación. Y también quiero mencionar a Blanca Vázquez, que es la que me ha invitado a pasar esta velada con vosotros. Y he podido venir a esta ciudad de Valencia, que tanto quiero y tanto aprecio, como cantaba Kraus, ¿no? He traído este breve disco de Valencia, que a mí me encantan los vinilos, que dice: Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Sí, entonces siempre que vengo aquí veo muchas flores y mucha luz con todo el Palau de les Arts, que es fantástico, y esperamos que también amor, ¿no? Esta versión de Faust, como habrán podido ver, es una coproducción impresionante, ¿no? Hay la Scala de Milán, la Staatsoper de Berlín y el Teatro Real de Madrid. Es fantástico. Y esta velada de hoy yo les propongo que tendremos 3 actos. Primero, no habrá entreacto, esto sí. Primero habrá una introducción que comentaremos un poco la obra, quién era Gounod, su historia, brevemente. Luego entraremos en diálogo con el equipo artístico y los cantantes, y luego haremos preguntas. O sea, el público ya podéis ir pensando algunas preguntas interesantes, y haremos un cierre del acto, bueno, con las reflexiones finales de lo que hayamos aprendido. Pues tenemos hoy con nosotros al director de escena, al Johannes Erath, que un aplauso para él, por favor. Al gran tenor Iván Ayón, que hace de Faust. Y a la magnífica soprano Ruth Iniesta, que es Marguerite, el rol de Marguerite. Y bueno, yo empiezo contándoles una anécdota personal, porque cuando Blanca me llamó para venir aquí y hablarles un poquito de Faust y moderar este diálogo con los artistas, me puse un poco a leer el mito de Faust, a no sé qué, y llegué al tratado musical y yo, todo confundido de mí, dije: ostras, estoy estudiándome la versión de Berlioz, que también musicalizó a Faust, ¿no? Pero este error, que no es un error, me permitió aprender, y les traslado a ustedes, este gran mito que es un mito atemporal y universal, puesto que trasciende de épocas, estilos, disciplinas, y da igual la versión o quién lo musicalice, porque sigue interpelándonos lo que es lo más íntimo de la condición humana: el deseo, la ambición, la tentación, la vanidad, la culpa. Son todos estos sentimientos que cada uno de nosotros nos enfrentamos y los hemos tenido que gestionar de alguna manera, ¿vale? Y luego, pues claro, me miré mucho más la versión de Charles Gounod, la versión que nos traen ahora al Palau de les Arts. Y bueno, decirles que si no han ido a verla, que ya vayan y cojan las entradas, porque es fantástica, ¿no? Yo trabajo en el mundo de la iniciativa emprendedora, el mundo de startups, y veo muchos emprendedores, he sido emprendedor, y he de decir que esta ópera también es fruto de un trabajo emprendedor, porque se estrenó un sábado 19 de marzo en el Teatro de París, pero no fue fácil. O sea, no salió una gran ópera así de sencillo, ¿no? Que se puso a componer y salió todo fácil, ¿no? Sino que tuvieron que trabajar mucho, sobre todo Gounod, sobre todo el empresario del teatro, para llegar a destilar lo que el mito quería transmitir, ¿no? El mito de Faust de Goethe, que ustedes saben, ¿no? que Fausto se pasaba mucho tiempo en el laboratorio, pero no había experimentado nada,
y luego pues hace el pacto con el diablo porque quiere recuperar el tesoro de los tesoros, que es la juventud. No les hago spoiler, seguro que ya lo sabrán, intenta suicidarse fatídicamente en el primer acto, pero no le sale bien, aunque a mí me sorprendió porque normalmente en las óperas es en el último acto que alguien muere o se suicida, con lo cual hace el pacto con el diablo. Descubriendo un poco a Gounod, que era un hombre muy religioso, profundamente hombre de fe, se metió en el seminario y ha hecho muchas composiciones, ¿no? Misas, motetes, salves, Ave Marías, tiene un repertorio extraordinario. Y yo me planteé, ¿cómo este señor llegó a hacer óperas? Un señor que hacía misas, motetes, ¿cómo llegó? Pues llegó gracias a una mujer, que por aquel entonces, pues bueno, las mujeres era muy difícil que pudiesen florecer en muchos campos, en ellos el de la composición y el de la música. Pues bien, la mujer que le introdujo al mundo de la ópera fue Pauline Viardot, y que escuchando la música de Gounod consiguió que él compusiera, ¿no? Y se metiera un poco a hacer óperas. Como digo, no le salió del todo bien al principio porque tuvo 3 o 4 óperas primero que no fueron grandes hits, por así decirlo. Safo, La monja sangrienta, Iván el Terrible. Fue una cadena de fallos, pero que al final le llevaron al éxito, como cualquier proyecto. El éxito no es fruto de casualidad, es fruto de un trabajo, y aquí el talento musical, también empresarial, de León Carvalho, que era el empresario del Teatro de París en aquel entonces, que fueron evolucionando la versión gracias a un editor Antoine de Claudens, que era un editor novel y que lo invirtió todo en hacer una gran ópera, ¿no? Convirtiendo a una ópera que empezó 4 actos, luego 5 con ballet, y así se denominaba la Gran Ópera en París, ¿eh? Y así es como salen las cosas, fruto del trabajo, fruto de la consistencia, y ha llegado a ser muy popular. A mí también me ha llamado la atención que se programa poco la versión de Faust, y yo revisando la discografía en casa, tengo aquí de un tenor un poco ya, no sé si ustedes lo conocerán, Beniamo Gigli, donde aquí él cantaba Faust y está a la misma altura de la Tosca, la Bohème, el Rigoletto, pero las versiones de Faust ahora, a lo mejor esta lo vuelve a poner de moda porque tiene arias y unos momentos súper memorables, ¿no? La cavatina de Faust con Salud, la canción del Becerro de Oro de Mefistófeles, la aria de Valentín, la aria de las joyas, y verán que cada personaje posee un perfil vocal y dramático muy definido, muy cuidado, hasta que, bueno, el público de París de la época estaba encantado, hasta que se hicieron 2.300 representaciones, me parece que era, ¿no? Y bien, ahora empezaremos a entrar un poco en materia. Ya les he hecho un poco mi visión, la introducción de la ópera y del mito de Faust, y voy a pasar a presentar a los artistas, y luego les haremos unas preguntas que creo que son de interés, ¿no? Pues primero presento al director de escena, al Johann Erath, que nació en Alemania, estudió violín con Rainer Külch y Friedrich Hansenheis, disculpa mi alemán. Trabajaste como músico en la Volksoper de Viena, la Academia Orquestra de Filarmónica de Viena, te formaste siendo asistente de destacados directores como Willy Decker, Nicolas Brieger, Guy Husten, entre otros. Entre el 2002 y el 2005 trabajó en la Ópera Estatal de Hamburgo como State Manager, y del 2005 al 2007 fuiste becario de la Academy Musiktheater heute. Además destacas con un premio de Cylindrion en Berna, en óperas de Colonia, Orfeo ed Eurídice, Aida, Manon, Faust,
L'Amour de Loin, Les Troyens, en Hamburgo La Traviata, la Zorrita Astuta, que la hacen en el liceo ahora. En Graz, Lulú, Don Giovanni, Electra, Lohengrin, etcétera, etcétera. O sea, un currículum fantástico, admirable. Y por otro lado, a Iván, un tenor peruano formado por el grandísimo tenor Juan Diego Flores también, Ernesto Palacio y Luigi Alba, ganador de importantes premios, Operalia 2021, que debutaste en las Arts en L'Heure Español, reconocido como uno de los tenores líricos más destacados de tu generación, amplio repertorio de ópera italiana y francesa con Lucia di Lammermoor, La Bohème, Rigoletto, Macbeth, La Traviata, Il Lombardi y otros como Evgen Onegin, Faust, los cuentos de Hoffmann, Falstaff, etc. ¿no? O sea, también es impresionante, ¿no? Por otro lado, con Ruth, la soprano, formada en la Escuela Superior de Canto de Madrid, en Italia, estudió danza, flamenco, piano y cantaste con los maestros Virginia Prieto, Giulio Zappa y Juan Lomba. Inició su carrera artística en musicales como Hoy no me puedo levantar, que yo lo fui a ver, We Will Rock You, Los Miserables, y antes de dedicarte plenamente a la ópera, a la lírica, con un consolidado repertorio belcantista. Reconocimientos, Premio Campo Amor, Ojo Crítico de Radio Nacional, Premio Thalía 2024, y ha actuado en numerosísimos escenarios, el Teatro Colón de Buenos Aires, Staatsoper de Hamburgo, San Carlo de Nápoles, Arena de Verona, etcétera, etcétera, ¿no? También tienes una grabación, Armida de Rossini, muy bonita. Y tus próximos compromisos me han dicho La Bohème en Covent Garden, Benvenuto Cellini en Bruselas y Rigoletto en Marsella. Bueno, pues ya les he presentado y ahora pasamos al diálogo. Yo me he preparado 3 preguntas para cada uno. Con Johannes tenemos un traductor que formulará tanto la pregunta como la respuesta y empiezo. Un momento. Aquí en esta ópera vemos que Marguerite se enamora de alguien que es Fausto, que no es quien aparenta ser, porque en realidad Fausto es un hombre anciano, es un hombre viejo, que ha vendido su alma al diablo y le pide volver a ser joven, volver a la juventud, ¿no? Y la pregunta va por decir ¿qué sentido tiene volver a ser joven cuando ya lo sabes todo, cuando ya eres anciano? Y cómo tú muestras esta paradoja entre la apariencia y la esencia, entre el deseo de ser joven y la decepción, cómo esto lo representas en la escena, cómo lo tenéis pensado. Donc la première question serait, dans l'opéra, Marguerite tombe amoureuse de Faust, qui est un vieux homme, qui n'est pas réel si vous voulez. Il veut vendre son âme au diable pour devenir jeune de nouveau. La question qu'on se pose, c'est, avec son savoir, c'est une personne âgée, pourquoi voudrait-il devenir plus jeune? Donc, comment est-ce que vous voulez communiquer cette paradoxe entre l'apparence et l'essence, entre les désirs et la décévance, et comment est-ce que vous représentez effectivement cette situation? Oui, c'est difficile. Buenas tardes. Disculpe, non hablo bien. Alors, mieux en français. Si je le savais, je le vivrais peut-être aussi. Mais on ne peut pas être jeune avec sagesse. Et justement, ce paradoxe est intéressant. Et pour nous, je crois, on a trouvé à un moment donné des moments où elle
Marguerite rencontre le vieux parce qu'il y a, comme on dit, un alter ego, et il y a un jeune Faust et un vieux Faust, et on ne sait plus exactement qui rencontre qui. Et donc, elle voit parfois vraiment le vieux, et ça lui fait peur aussi, parce que Marguerite est quelqu'un qui est très conduit par l'instinct. Elle sent des choses, elle sait tout de suite c'est dangereux, mais comme on connaît tous, oui, ce qui est dangereux, c'est aussi attirant. Es una pregunta difícil. Obviamente, si la supiera sería mucho más fácil de responder, pero bueno, no podemos en este mundo ser jóvenes y tener la sabiduría de una persona mayor. Por lo tanto, esta paradoja efectivamente es muy interesante y vemos en la obra cómo Marguerite efectivamente se encuentra a veces con ese Fausto joven y viejo a la vez, y ese encuentro, cuando ve sobre todo al viejo Fausto, le causa miedo. ¿Por qué? Porque Marguerite además es una persona muy intuitiva, que siente cosas, siente el miedo, entonces aquí cuando ve ese peligro siente el miedo. Muy bien. Bien, la siguiente pregunta va sobre el pacto sobre el diablo, con el diablo, que es una de las grandes clichés tópicos que todo el mundo sabemos y que tiene un extraordinario poder metafórico, porque en ese pacto con el diablo está la tentación, la ambición, el precio de tu deseo de conseguir algo a cualquier precio. Y me gustaría preguntar cómo es toda esta esencia de este pacto lo transformas, lo traduces a la escena, como tu trabajo de director, de tal manera que no se desvirtúe, pero que a la audiencia, que al público le genere esa reflexión, ¿no? ¿Qué decisiones has hecho? ¿Qué has reinventado? ¿Cómo tú lo has visualizado, esta dualidad, ¿no? del pacto? La deuxième question serait liée avec le pacte avec le diable. C'est un des sujets universels les plus connus et ça peut être un peu cliché, mais il a une puissance métaphorique énorme. Et puisque l'on voit la tentation, l'ambition, le prix du désir, et un peu la question serait comment est-ce que ce pacte peut transformer ou peut-être être transformé sur scène, comment transformer l'imaginerie pour éviter que le public puisse un peu voir, ou pour donner au public cette réflexion. Comment est-ce que vous avez vu cette vision, cette transformation, cette dualité? Je crois le diable est imprévisible. Alors, il doit être dans chaque scène autre chose. C'est un magicien qui se transforme. Et moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui est séducteur, qui est manipulateur. Et oui, on connaît plein de diables dans ce monde-là, mais il faut faire attention. On valorise toujours. Et cette dualité existe toujours. Si on accepte le diable, on accepte aussi Dieu. On ne peut pas expliquer l'un sans l'autre. Il n'y a rien dans ce monde qui a une valeur absolue. On a besoin d'expliquer une chose par le contraire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que négatif. Et on aimerait bien, en étant être humain, de le mettre dans des petits cases. Oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et dans Goethe, c'est déjà écrit, j'essaye de le réciter, je suis celui qui provoque le mal et crée le bon. Alors,
oui, il est quelqu'un qui est comme un catalyseur, mais il crée aussi des choses qui ne sont pas mauvaises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que le mal. Et il y a aussi d'autres expressions. Pour lui, ce n'est pas que le diable ou Méphistophélès, c'est Lucifer. C'est celui qui nous a donné la lumière. Alors, et ce caractère est très il est plein de facettes et c'est en nous en même temps parce que nous, on n'est pas que bon ou mauvais. Yo creo que el diablo, dice entre comillas, es imprevisible y en cada escena cambia. Es como una especie de mago que se va transformando de una escena a la otra. Yo personalmente nunca lo he visto a este diablo, pero creo que sería una persona manipuladora, una persona seductora, y al final todos conocemos a gente que es así, y eso con estos casos tenemos que llevar cuidado y nos lleva a esa dualidad entre Dios y el diablo, en cómo si existe uno existe el otro. No podemos explicar la existencia del uno sin el otro. Y eso normalmente nosotros como humanos necesitamos explicar algo y su contrario, y por lo tanto no es todo negativo en este personaje del diablo. Como humanos siempre intentamos categorizar todo entre algo bueno o algo malo, y ya Goethe lo decía, que el que provoca algo malo también crea algo bueno a su vez, y por lo tanto el personaje como tal crea cosas buenas en la obra y no tenemos que verlo solo y únicamente como el mal total. Al final muchos hablan de Lucifer y al final Lucifer es un poco el que nos dio la luz. Y este personaje tiene muchísimas facetas y al final es importante que nosotros seamos capaces de ver todas esas partes. Et j'ai menti, évidemment, je connais le diable. Je connais mes propres démons en moi qui sont aussi une propre voix qui me disent « va vers là » ou « va vers là ». Et c'est lié à l'éducation, à toutes les différentes choses. Donc, évidemment, on a chacun en nous un diable, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est juste parfois... Et la peur et la tentation est très liée. Dont on a peur, on est toujours attiré aussi. Y obviamente he mentido cuando he dicho que no conozco a mis demonios, porque los conozco muy bien. Tenemos todos esa voz que nos dice ve hacia aquí o ve hacia allá. Está unido al final cómo gestionamos todas esas emociones a la educación, a diferentes aspectos, y todos tenemos efectivamente un pequeño diablo dentro. Muy bien. Gracias. La tercera pregunta para Johannes. En la ópera y más hoy en día, pues tenemos recursos como el vídeo, la iluminación. ¿Cómo estos elementos sirven al drama? ¿Cómo para preparar el estado emocional del público, su psicología? ¿Actúan como catalizadores, como espejos del estado interior del papel? ¿Ayudan? ¿Y cómo esto puede servir como puente entre lo que se hizo en el siglo XIX y ahora en el siglo XXI? La sensibilidad ha cambiado, ¿no? Que ahora hay más rapidez en todo, ¿no? ¿Cómo has adaptado, ¿no? Una partitura, una obra del siglo XIX a una del siglo XXI? Donc dans cet opéra, nous voyons aujourd'hui, nous avons les vidéos, l'éclairage. Ce sont des éléments qui vont nous préparer et qui vont préparer l'esprit et la psychologie du public. C'est un catalyseur, un outil, effectivement. Donc on voit ce pont entre le 19e siècle et le 21e siècle avec cet opéra. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans ce siècle, quelles sont les différences que vous pouvez faire, créer, mettre en scène pour effectivement voir cette différence des sensibilisations surtout, parce qu'aujourd'hui, tout va plus rapide. Donc comment est-ce que nous pouvons adapter effectivement cet ouvrage ? Oui, tout va plus vite, mais ce n'est pas toujours pour du bien. Je crois que c'est aussi parfait le théâtre pour faire ralentir le temps.
Et surtout, l'opéra est capable de jouer avec le temps, de faire passer le temps plus rapidement, plus lent, et ce qui est très magique à l'opéra, on peut le faire arrêter pour des petits moments. Et ça, c'est aussi Faust, Augenblick, verweile, ach, du bist so schön. Moment, reste parce que tu es si bon. Et ça, c'est vraiment inné de ce pièce, mais ça, c'est l'opéra en soi, parce qu'on arrive à mettre ce moment-là, ça peut être éternité. Et pour ça, déjà, j'adore l'opéra en soi, parce qu'on peut jouer avec le temps. Et je crois que c'est bien avoir aussi un contrepoint contre ce temps qui va super rapide. Et ce qui est intéressant, dans le maintenant, quand on est vraiment dans le maintenant, on n'a pas peur. La peur est vraiment liée au passé, au futur. Maintenant, on est invincible. Et je crois que ça, c'est aussi le pouvoir de Marguerite, parce qu'elle est capable d'être dans le maintenant. Efectivamente, todo va más rápido, pero tanto la ópera como el teatro son una muy buena opción para efectivamente poder hacer que vaya todo más despacio o más deprisa. La ópera juega muy bien con el tiempo, puede hacer parar en un instante algo, un momento específico para darle más importancia. Comenta Faust que el momento se queda cuando es bueno, cuando el momento es bueno. Y tanto la ópera como el teatro crean esos momentos eternos. Podemos efectivamente a través de la ópera jugar con el tiempo y por eso me encanta tanto la ópera, porque es una especie de contrapeso con este tiempo tan rápido que estamos viviendo en estos momentos. Y normalmente cuando estamos en el ahora, en el presente, no tenemos miedo. Ese miedo se genera sobre todo con el futuro y con el pasado. Y es uno de los poderes que además tiene Marguerite, ese personaje que está muy presente en el momento y en el ahora. Et évidemment, parce que vous avez dit au niveau de lumière et vidéo, éclairage et tout ça, je crois qu'on est capable maintenant de faire perdre pied, qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est magique, comment ça se fait. Et j'adore ce moment-là où on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est projection, qu'est-ce qui se passe là. Et surtout parce que ce n'est pas comme le cinéma. Quand on fait des projections, c'est toujours un mélange de différentes dimensions. Et oui, j'adore ce moment-là. Además, también has comentado el tema de la iluminación, del vídeo, y ahora en estos momentos podemos crear efectivamente, podemos jugar con qué es real, qué es mágico, y a mí me encanta eso, ver cuando una escena es real, cuando tiene parte de proyección, y eso muchas veces en el cine no se consigue, y aquí conseguimos esas dimensiones en las que nos ponemos a pensar qué es real, qué no, qué es mágico, qué no. On a travaillé encore aujourd'hui et on va demain aussi en faire l'éclairage, justement sur cette petite finesse, parce que ça change entre... ça peut commencer à voler quand c'est le bon moment où on fait un changement d'éclairage. Y también esos pequeños detalles, ¿no? Más finos, por ejemplo, cuando alguien va a empezar a volar con esos efectos un poco mágicos, podemos jugar con la iluminación para darle todavía más magia. Fantástico, muy bien. Bueno, vale, pasamos a ti, Iván. Tengo 3 preguntas, espero que fáciles para ti. La primera va sobre que la obra nos plantea un reto escénico también, ¿no? Porque tienes que afrontar la transformación de un anciano, que en el primer acto empieza a ser un anciano, que está desencantado con todo, con la vida, pero luego te transformas en un joven, ¿no? Que está apasionado por Marguerite, lleno de deseo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo afrontas el papel en ese sentido? Pues digamos que eso es un reto muy grande.
más que el aspecto musical, el aspecto vocal, el aspecto dramatúrgico, que es lo que más interesa en ciertos aspectos. Pero lo que me gusta de esta producción es que más que pasar de viejo a joven, es de pasar de alguien vacío a alguien que quiere seguir viviendo, que quiere volver a vivir cosas o vivir cosas que nunca ha conocido. Entonces, digamos que viendo desde ese punto de vista es un poco más natural, porque no sé si será el único, espero de no ser el único, de alguien que se ha sentido vacío por dentro y tener la oportunidad de querer hacer o querer vivir otra vez es algo un poco complicado, pero yo creo que así puede venir mucho más natural. Alguien que ha podido vivir eso se le hace un poco más fácil. Bien, muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta un poco más técnica vocal, porque en el área de salud, como sabéis o como sabes, hay ese famoso do agudo, ¿no? que se tiene que llegar, ¿no? Y yo me he escuchado, y seguramente aquí hay muchos aficionados también a la ópera, muchas versiones, nos gusta ver cómo lo hacía uno o el otro, ¿no? Yo tengo vinilos antiguos, aquí os he traído este pequeñito porque los grandes no me cabían. El Veniamo Gigli, que son tenores ya del siglo pasado, o George Stills, pues lo hacían, llegaban a ese do como un crescendo, pero desde pequeño, haciéndolo pequeño a grande, ¿no? Pero, por ejemplo, Krauss, que yo también, a mí me encanta Krauss, tengo mucha discografía de él con su técnica de máscara, que llegaba, pum, y se quedaba clavado allí. Y ya podía estar 10 segundos como 3 minutos, ¿no? Entonces, con ese filado inamovible. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu sentido de esa nota en el área que el público espera? Digamos que esa área es de una dificultad técnica muy grande. Gracias al cielo, para mí no lo es tanto porque pues, estudiando tanto, al final el francés ayuda mucho, la pronunciación ayuda mucho. Vale. Pero lo que puedo decir es que para mí mi versión favorita es la de Giuseppe Di Stefano. La pronunciación del francés es terrible, pero tiene ese do filado que va del fortísimo al pianissimo, que es espectacular. Pero también me gusta mucho la versión de Krauss, que es más que todo la que hago yo, porque hacer un do agudo, filado, es algo complicado y continúo a estudiar para poder llegar a hacer eso. Pero es justamente el ejemplo de Krauss que tomo para poder interpretar, cómo puedo interpretar el aria. Lo hace maravillosamente bien, ya te lo digo yo, porque además yo le tengo al lado. Y te deja... Bueno. Caes, ¿no? ¿no? Bueno. Busco de hacerlo bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, otra última para ti, que Faust es uno de los papeles emblemáticos dentro del repertorio francés. Y yo te quería preguntar qué significa para ti asumir este rol en tu carrera, en tu identidad como tenor, cómo lo ves tú en tu trayectoria, ese papel. Bueno, Faust, creo que junto a Hoffmann son roles muy complicados. Roles muy complicados porque cambian constantemente. O sea, en Faust vemos alguien mayor, anímicamente mayor, volver a ser joven y convertirse otra vez en una persona mayor anímicamente a través de la ópera. Llegar no solo a interpretar, a cantarlo bien, porque cantar bien, todos podemos cantar bien. La cuestión es darle ese toque personal e interpretarlo no solo como quería Gounod, sino como también quiso Goethe. Eso para mí es lo más, es afrontar ese reto. Cada vez que tengo que cantar Faust es siempre comenzar desde cero. Y afrontarlo en una temprana edad, porque lo comencé a hacer en el 2021, fue para mí un reto y continúa a ser un reto. Y creo que
como cantante lírico, no solo como tenor, sino como cantante lírico, cada vez que hago Faust es un galón más, porque para mí personalmente tengo que seguir creciendo y soy muy crítico conmigo mismo, entonces cada vez tengo que hacerlo mejor, y acercarme a esa idea que tengo yo de excelencia de ese rol. Y qué mejor que hacerlo con Faust, porque te da, el mismo francés te da esa facilidad para hacerlo técnicamente bien. Gounod escribe absolutamente todo lo que quiere y especialmente pues hacerlo tanto con Lorenzo como con Johannes, te dan las herramientas para poder llegar o acercarte un poco más a esa excelencia. Muy bien, fantástico, lo haces muy bien, sí. Gracias. Bueno, ahora vamos contigo, Ruth. 3 preguntas. La primera es sobre el papel, que Marguerite vive una de las transformaciones más intensas porque pasa de ser una joven y con toda su inocencia a pasar por un sufrimiento profundo hasta que pierde la madre, el hijo y finalmente alcanza la redención. ¿Cómo trabajas esta evolución en tu canto, desde la frescura, ligereza vocal hasta la expresión del dolor? ¿Y cómo lo traduces en la escena, esta transformación? Esta es la maravilla de la ópera, es el hecho de tener la seguridad y el lujo y la libertad de ponerte en manos del compositor. Porque está todo pensado, está todo en la partitura. Y en un compositor como Gounod, con esa orquestación espectacular, ya te va guiando él solo en todas las atmósferas que va creando. Ya solamente en lo que es la línea vocal, él ya te va haciendo todo el desarrollo. Pero efectivamente ya cuando por fin lo ves con la orquesta, aún te enriquece mucho más, ¿no? Esos colores. Y bueno, la versión tanto escénica como musical en esta ocasión han aportado muchísimo a lo que yo ya había estudiado en casa, que obviamente es, lo que comentabas, esta evolución de Marguerite, ella es la inocencia pura al inicio y va descubriendo todo ese mundo, pero enseguida en la ópera pasa, después del descanso, ya ha pasado todo este tiempo en el que ella ha sufrido toda esta pérdida que ha sufrido tremenda, y esa cabeza de Marguerite está muy frágil y está ya en otro mundo. Eso yo ya lo había trabajado, obviamente en casa, lo que te decía, a nivel vocal te va llevando, ya lo vas tú trabajando desde una claridad de sonido mucho más pura al inicio y coger un poco más de cuerpo y de otros armónicos, digamos, hacia el final, pero además aquí ha ayudado mucho a crear este crecimiento de atmósfera, tanto la parte escénica como la parte musical, porque simplemente ya lo que es la canción de Le Roi de Tulé, que es justo lo que cantó antes del aria de las joyas, se crea una burbuja, tanto la idea que tenía Johannes en escena, que es una cosa muy íntima y muy profunda, de la que ella un par de veces sale porque le vuelve el pensamiento de Faust, pero vuelve a centrarse en aquella canción, que es como una letanía, ¿no? Y la idea que el maestro Viotti también tenía de esto coinciden mucho con la idea que yo tenía también en la cabeza, pero es como que se ha maximizado esa intimidad. Y bueno, a partir de ahí hemos crecido mucho. Qué bien, bueno, gran trabajo hacer esto, todo el mundo espera pues escucharte en el área de las joyas porque es el momento icónico, tanto musical, teatral, porque Marguerite se deja seducir por su propia vanidad, ¿no? La vanidad es uno de los pecados favoritos del demonio, ¿no? Porque se pone esa joya, se adorna con esa joya, pero desconoce quién se lo ha regalado, de dónde viene, y al final es un artificio del demonio. ¿Qué enfoque le das tú? ¿Cómo equilibras esa coquetería de la joya, de me la pongo, no me la pongo, sabiendo la tragedia que se avecina, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, es que lo que no puedo hacer es pensar en la tragedia que se avecina. Vale. Porque si yo pienso en esa tragedia, el color es muy diferente. Y no
vivo la curiosidad. Lo que hay que hacer en ese momento es vivir la curiosidad de alguien que ha visto algo y quiere saber qué hay. La primera idea es, ha visto un cofre, ¿y esto qué hace aquí? Y yo lo puedo abrir, y duda. Y en todo ese recitativo previo está esa duda, ¿no? De lo abro, no lo abro, y piensa, bueno, no hago nada malo por abrirlo. Ella sabe que no es suyo, intuye que no es suyo, pero lo abro. Y ahí es cuando empieza a crecer y crecer y crecer. Y yo lo que intento en ese área es dejarme llevar por esa coquetería, por el jugarlo mucho. O sea, yo intento pasármelo muy bien. Una vez que ella ha entrado, porque aquí lo hacemos mucho más gradual, cuando ella decide, venga, vamos a hacer la metamorfosis, y me lanzo. Y la juego mucho eso, a divertirme. Muy bien. Bueno, pues ya te veremos. La última pregunta que tenía es que en sí mismo pienso que el papel de Marguerite encarna los valores universales como son la fragilidad ante la tentación, la búsqueda de un amor verdadero, la lucha interior y finalmente la posibilidad de la redención por todo lo que ha pasado. ¿Y cuáles de esos aspectos crees que resuenan más, con más fuerza en el público de hoy, y cómo los transmites? Es difícil saber cuál resuena con más fuerza, porque yo creo que depende de la etapa de la vida de cada persona. Porque me parece que no todo el mundo piensa en esa redención desde muy temprana edad, ¿no? La fragilidad está ahí, la lucha interna yo creo que es algo muy constante ya desde la adolescencia. Y a lo mejor es lo que más tiempo está ahí. Puede ser que la fragilidad, aunque no lo pensemos, sea una de las cosas más presentes, porque en realidad a día de hoy creo que es una sociedad en la que todo el mundo se está escondiendo. Sí, es verdad. Nos escondemos de cara a los demás para intentar proteger esa parte frágil nuestra, y precisamente una vez expones esa fragilidad, en mi opinión, es cuando vives más libre. Y creo que es algo que deberíamos aprender lo antes posible, pero se nos enseña a esconderlo. Sí, poner máscaras, caretas, Sí. cosas así. Por eso es maravilloso poder interpretar personajes que se dejan llevar por esa fragilidad. Y mira, donde me lleve, me llevó. Y viven historias que pueden ser maravillosas, pueden ser muy trágicas, pero son suyas y son auténticas. Exacto. Muy bien. Bueno, yo he hecho muchas preguntas. Ahora abriremos el turno de preguntas al público. No sé si tienen que traer micrófonos o... Que los tenemos muy a oscuras, no vemos caras. No os vemos, ¿eh? Si levantáis la mano... El anonimato está asegurado. Pregunte con confianza. Sí. Estamos ¿Alguna entre amigos, amigos de la ópera. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta aquí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que depende del repertorio. Es verdad que yo estoy mucho más acostumbrada, pero por cuestiones de que me han surgido esas óperas en el camino, a cantar en italiano, y que estoy muy acostumbrada al canto a la italiana. Pero sí que es cierto que yo creo que estaría muy incómoda haciendo una versión del Faust de Gounod en italiano. Y me consta que muchas veces se han cambiado los idiomas, se adaptan al sitio. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de La viuda alegre, ¿vale? Una opereta originalmente en alemán, yo la he cantado en alemán,
en italiano y en español, y el idioma más cómodo para esa es el alemán, porque es en su idioma original. Pero sí que es verdad que yo creo que para un hispanohablante es mucho más natural, dentro de estos idiomas que comentabas, yo creo que el italiano, aparte del castellano, pero por la cercanía a nuestra naturaleza. Entrar en la sonoridad de un alemán y de un francés toma más tiempo. Pero es verdad que, por ejemplo, coges unos Mozart originalmente en alemán y una vez has entrado en el sitio, que efectivamente no es lo más fácil, no lo puedes cantar de otra manera. Y encuentras la comodidad dentro de esa cosa extranjera, ¿no? ¿Tú? Pues por mi vocalidad, el idioma predilecto es el italiano. Más que todo porque por la, ¿cómo se puede decir? La grinta, la fuerza, sí, el empuje. El empuje. Eso que es que da el italiano y que va de acuerdo con mi personalidad. Pero también tengo que decir que si canto en francés, tengo que cantar con mi estilo. Lo mismo si canto en alemán, porque si trato de imitar el canto francés, me como la voz y se me va... Y ya no eres tú. Atrás. Sí. Entonces, ya es exacto, ya no soy yo, pierdo mi identidad, pierdo absolutamente todo. Pero sí tengo que decir que hay patrones que respetar, porque si igual uno va a cantar en francés, no es que vas a cantar el do de la pira, hacerlo con la voz plena, sí, pero lo más dulce posible. Entonces, cantar con la voz, para mí, el italiano es el idioma predilecto, aunque me ayuda muchísimo cantar en francés y pienso la posición del francés en el canto hasta cuando canto en italiano, pero hablando en estilos, hay que respetar muchísimo, como dice Ruth, hay que entrar también cuando cantas Mozart hay que entrar ahí y es difícil a veces salir también de eso, o entrar, como tanto difícil como entrar y salir. Entonces, por eso es que nos dividimos mucho como cantantes mozartianos, sí, rossinianos, belcantísticos, verdianos y todo lo demás, pero pues esto. ¿Y la segunda pregunta que tenías, que has dicho que esa era la primera? Sí, la segunda, hola, es ya más en específico a lo que es la ópera, ya que os tengo a los dos intérpretes, me gustaría también tener a Valentín, pero bueno, no ha sido posible. Agradecido igual. A nivel, ¿cuál es, digamos, el pasaje más lírico a nivel de bel canto? Digamos, eso es a nivel subjetivo, digamos, que es los pasajes que suelo más disfrutar yo de las óperas. ¿Cuál es, digamos, el pasaje así lírico belcantístico, aunque no sea una ópera, digamos, asociada al bel canto, que más disfrutáis? Imagino que, digamos, serán, por ejemplo, en el área de salud, a lo mejor para el caso de Iván, o en tu caso en el área de las joyas. Pero bueno, por si teníais en mente o a la hora de interpretar, hay algún pasaje que digáis, pues mira, este trozo, aunque no sea la típica aria cabaleta o la típica aria disfrutona, lo disfruto mucho líricamente. Gracias. Hablo por todo, casi por el 99% de cantantes. El aria jamás se disfruta. Jamás. Es lo que menos se disfruta. Nosotros sí, el público sí. Pero vosotros no, además porque están más concentrados y ya sabes que es el aria. Pero por mi parte, personalmente, lo que más gozo es el primer acto, o sea, la primera escena. Y otras dos, que es cuando la primera vez que te pido el brazo. Ajá. Eso. Y el dueto de amor. Ay, es que eso es una maravilla. Jolín. Es una maravilla, es verdad. Que es como un lead seguido de otro. Sí, de otro es lead, extraño, o sea, es extraño. es Me muy encantaría curioso. tener la voz de George Steele para poder interpretarlo a la francesa, pero también es difícil. Oye, no te quejes que lo hace súper bonito. No, Vamos a ver, no te quites mérito. No, muy fuerte a veces. Yo es verdad que coincido con él en el área de las joyas, yo me divierto mucho, pero a mí especialmente cuando me empecé a estudiar el rol y a día de hoy me tocó mucho la fibra, curiosamente una frase que puede ser que no sea nada, ¿no? Pero hay un momento en el que ella canta a capela totalmente, termina el órgano y ella está en la iglesia y es esa pequeña frase diciendo, Señor, permíteme que me arrodille ante ti.
es una frase preciosa que, no sé, desde el primer momento me pareció como mágica. Esa y el inicio, antes de esto, en el cuarto acto, justo antes del área de la famosa área de la rueca, que se suele interpretar con la rueca, el Il ne revient pas, tiene unas frases antes. Y pourtant, Dieu le sait, je n'étais pas infâme, tous ceux qui t'entraînent mon âme. Eso, cada vez que lo canto me es muy difícil controlarme, porque de verdad que noto aquí como una bola que sale. Y es una frasecita corta. Me suele pasar eso en las óperas. Es que sí. Pueden ser como momentitos. Igual a mí, o sea, no sé, el aria, el dueto, sí, pero a veces hay pequeñas frases que tocan un nervio descubierto, una herida y pasas a abierta, otro y es lado. como que Sí. cae todo el mundo. Gracias a los dos. Muy bien. Bien, más preguntas. Acá abajo tenemos Aquí Sí. abajo. Espera que traen el micrófono. fila número 3. 1, 2, 3. Aprovecho que bebo agua. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. A Ruth le tengo mucho cariño. Te acabo de conozco. reconocer ahora Te acabas de mismo. reconocer, claro, es que no lo veis. Claro, te veo en No, penumbra. nada. Y yo tendría una pregunta para cada uno de los asistentes, ¿no? En primer lugar, para Johannes, la producción que nos dejó muy, muy buen sabor de boca, fuera de Cuentos de Hoffmann, que hiciste con nosotros. La pregunta sería si Faust, primero, ¿por qué está ambientada en un circo? Que parece que es un circo. Y en relación con esos cuentos de Hoffmann que pudimos ver y escuchar aquí en Valencia, ¿qué relación puede tener? Porque parece que bebe todo un poco del mundo del music hall. ¿Eso es así? ¿Cuál es exactamente tu opinión de esta versión que se ambienta en un circo, y en Cuentos de Hoffmann también tenía mucho que ver con el teatro del music hall? Donc cette production nous ramène un petit peu à los cuentos de Hoffmann qu'on avait déjà vu ici grâce à vous ici à Valencia. Donc la question serait, pourquoi est-ce que c'est, si vous voulez penser dans un cirque? Quel est le rapport aussi avec les Hoffmann? Et pourquoi lié au music hall? Quelle est votre opinion pour cette version pensée sur le cirque, cette ambiance de cirque? Oui, ça fait semblant un peu être cirque, mais pas seulement. C'est juste une partie de cette soirée-là. Et le music hall qui était évoqué dans Hoffmann est plutôt, j'essaie de faire un raccourci, parce que dans Hoffmann, c'est vraiment comme un miroir. Il y a l'entrée de la muse, à la fin de la muse, il y a le bar, il y a Olympia, Juliette et Antonia. Antonia est le centre de cette pièce qui est vraiment miroitée comme ça. Au milieu de Antonia Acte et l'air de la muse sur l'amour. Alors ça, c'est le centre de Hoffmann. L'archet, le violon. Et ce qui est intéressant, en français, ça fonctionne mieux parce que dans le violon, il y a une petite pièce en bois qui s'appelle en français, et ça tient les deux parties, et ça s'appelle l'âme. Et donc ça, c'était le début de Hoffmann, et Antonia parle de l'opéra. C'est l'opéra, c'est une cantatrice de l'opéra, et c'est pour ça qu'on a commencé à qu'est-ce qui est par rapport à Antonia, Olympia, et c'est une poupée mécanique, tout ce qui est... Et donc, on est venu vers le ballet, ou une sorte de caricature du ballet qui fonctionne toujours très mécaniquement, qui essaye aussi de surpasser le pesanteur. Et Giulietta, de l'autre côté, est
une courtisane, entre guillemets, donc c'est un demi-monde. Et qu'est-ce qui est le demi-monde de l'opéra? C'est le musical, ce qui est la sœur un peu négligée, regardée un peu d'en haut. Et à Paris, et ça c'est un peu juste anecdotique, le musical à Paris s'appelle Olympia. Alors, juste une parenthèse, pourquoi on est venu à tout ce discours-là. Ici, c'est vraiment... Ah, peut-être j'interromps pour un moment. Efectivamente tiene esa parte de circo, pero no solo de circo, solamente hay una pequeña parte. El music hall, en el caso de Hoffmann, juega más como con una especie de espejo, ¿no? En esa entrada, en la musa, luego en los personajes como Olimpia, Julieta, Antonia, que es un poco más el centro de esa imagen espejo que estamos comentando. En el área de la musa, además, se habla del amor, que es también una parte muy central, y después está el rol importante también del violín. En francés, además, hay un doble significado porque físicamente hablando del violín, hay una pequeña parte que une dos partes que se llama el alma, ¿no? Entonces, ese es el principio del caso de Hoffmann. Y después la parte de Antonia, que habla de ópera, Antonia y Olimpia, que también tienen esa parte un poco de muñeca, un poco más mecánica, que hace de caricatura del ballet, con esa parte como tan pensada, y luego Julieta, que es un poco la otra hermana más pasota, ¿no? Un poco el medio mundo de la ópera, y en París además el music hall se llama Olympia, entonces tenemos todos esos aspectos detrás. Ici, le sujet de Goethe est volé de l'ancien musique. Non, pas musical, de fête foraine. Comment ça s'appelle en italien? De las fiestas tradicionales. Sí, la fiesta tradicional, mais Luna Park, tout ce qui est évoqué aussi par la jeunesse. On connaît tous ce premier moment où on est passé dans une fête foraine, on a passé la première fois le carrousel ou le scooter ou les choses comme ça. Et ça, c'est parti du deuxième acte seulement. Et il y a aussi d'autres parties dans cette œuvre qui jouent avec d'autres genres aussi. Aquí tenemos el tema un poco que se roba de Goethe, ¿no? de esas fiestas tradicionales, de esas fiestas de pueblo, donde se evoca mucho la juventud. Todos recordamos en esas fiestas del pueblo las primeras veces en las que íbamos a la feria, subíamos alguna atracción, y eso es parte del segundo acto. Y después vienen otros tipos de género. Et c'est fête foraine, grand guignol, cirque, c'est toujours quelque chose qui évoque quelque chose d'archétype, je trouve, parce que ce sont des prototypes qui sont peut-être en premier regard en deux dimensions, mais en même temps, il y a une très grande profondeur dedans. Le clown est quelque chose qui nous touche encore aujourd'hui. Quelqu'un qui fait rire, mais qui est triste en soi. Et je crois que c'est plutôt pour évoquer quelque chose aussi qu'on a peut-être oublié. Ouais. Luego, efectivamente, estas fiestas, este ambiente de circo, son cosas que nos evocan arquetipos, porque hay diferentes prototipos. Tenemos como esta segunda dimensión, pero que tiene muchísima más profundidad detrás, y está la imagen, por ejemplo, del payaso, ese personaje triste pero que nos hace reír y que al final a todos nos afecta de algún modo y que evoca algo muy profundo que tenemos en nosotros. ¿Sí tú? Ah oui, peut-être. Sí, muchas gracias. Me ha quedado perfectamente claro, gracias. Merci. La pregunta a Iván sería, el Fausto efectivamente es la gran ópera francesa, ópera en 5 actos, yo la comparo mucho con Meistersinger en el ámbito alemán,
también una ópera muy extensa, muy larga, quizás la más larga de Wagner. Y ahí el papel de Fausto en Fausto o el papel de Walter en Meistersinger es un papel de un rol que tiene que estar cantando a lo largo de toda la ópera y además canta mucho. La pregunta sería, ¿cómo gestionas esas fuerzas que tienes? Antes comentabas que esa entrada en el acto primero que tanto te gusta, o la escena de la taberna, o en el acto tercero el salud, pero claro, tienes que llegar muy bien al final con el trío. Entonces, ¿cómo gestionas desde el punto de vista casi físico o personal una ópera tan extensa de 5 actos? No sé. Es que si gestiono, si busco de gestionar o la voz o la energía, me limito. No, y si no doy el 100%, aunque sea un ensayo general o un ensayo general, no estoy satisfecho y no duermo. No puedo tampoco mirar a la cara a tanto Johannes como a Lorenzo si no doy el 100%. Entonces, busco de no gestionar, busco de vivir cada nota y cada acción y cada movimiento como si fuera el último. Obviamente trabajando con el interés y no con el capital. Hablo del aspecto vocal, porque si no, las cuerdas sufren mucho. Pero creo que eso te lo da también la experiencia. O sea, al final te viene natural, no tanto ahorrar voz o energía, sino dar el necesario en ese momento. Entonces, o sea, por ejemplo, en el dueto de amor no voy a gritar las notas, porque es un dueto de amor. Entonces, apoyando bien, sabiendo las cosas técnicamente, descansas. O sea, cantando descansas más que gestionando la energía. Y en los momentos que son vacíos, que no tienes que hacer nada, que en realidad te estás haciendo algo, es donde el cuerpo y la energía se concentran. Y ahí después, cuando viene lo demás, explota. Pero es justamente eso. Yo creo que es más que gestionar, más que ahorrar energía, es pues dar lo necesario en cada momento, pero siempre sin dejar de dar el 100%. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Y ya la última pregunta que iría para Ruth. Ruth, empezar a cantar Margarita, porque además debutas el papel de Margarita con nosotros en Les Arts, ¿es un paso más en tu carrera hacia papeles ligeramente más dramáticos de los que nos tenías acostumbrados? Aquí has cantado, recuerdo Caballería, has cantado Pagliacci, has cantado Doña Francisquita. ¿Esto va un poquito más en lo que puede ser ya una evolución de tu voz? Sí, es verdad que justo además al inicio de la temporada pasada debuté Thais, que también era otro escalón. Sí que voy incorporando este tipo de roles, pero lo estoy haciendo de una manera muy gradual. Igual que hice Nedda aquí en Pagliacci, ahora Nedda está reposando. En algún momento la volveré a retomar. Las voy dejando que reposen un poco. Thais vuelve a estar reposando. Marguerite la hago ahora y vuelvo luego a mis roles ya conocidos. O sea, voy a volver a Gilda, acabo de estar otra vez, volví a hacer Lucia. O sea, los voy intentando meter como intercalados un poquito, ¿no? Pero sí que es cierto que yo noto que el instrumento está, digámoslo así, densificándose. Pero como lo estoy haciendo de una manera muy gradual, no me quiero meter ya de cabeza. No quiere decir que ya voy a ser una lírica plena. No, porque afortunadamente la voz está todavía en un punto un poco más ligero y no quiero dejarme arrastrar porque es difícil no dejarse arrastrar, ¿vale? Sería fácil porque es un lenguaje musical muy pasional. Y como decía Iván, si no das el 100%, no estás. Es muy difícil no estar constantemente en este tipo de repertorio. Pero como afortunadamente con mi agente lo estamos organizando muy bien en cuanto a lo que es el calendario, voy pudiendo gestionar. Entonces, ahora mismo estoy 100% Marguerite,
dentro de 3 meses estaré 100% Teresa de Benvenuto Cellini, pero es que después estaré 100% en Jugar con Fuego en el Teatro de la Zarzuela y luego volveré a ser Gilda. O sea, voy alternando, pero bueno, poquito a poco. Sí, pero lo que es verdad es que parece ya como que estás casi entrando en papeles más líricos, Sí, ¿no? sí. Porque ya te decía que noto que la voz está madurando hacia ese sitio. Entonces, sí, en mi cabeza hay un ideal de roles que querría hacer, no ahora, pero sí dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Empezar a meter... Querría ya lo antes posible meter unos belcantistas un poco más dramáticos, pero bueno, vamos pasito a paso. Pues muchas gracias a los tres. Un placer. Gracias. ¿Alguien más con confianza, por favor? ¿Hay más preguntas? ¿Cómo vamos de tiempo? Pregunten. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Pues Pregunten con Lo hemos confianza. explicado todo clarísimamente. una pregunta por allí, a la mitad para arriba. Bueno, hola y gracias a todos. Nada, yo quería preguntar, bueno, imagino que Johannes, por su rol como director de escena, es algo más habitual, pero vosotros, los cantantes, cuando estáis preparando un rol, aunque sea revisitándolo o volviéndolo a hacer, ¿soléis tirar en el caso del Fausto, por ejemplo, que está inspirado en la obra de Goethe, o similares, que hay muchísimas óperas que están inspiradas en obras literarias, ¿soléis tirar del material literario o os dedicáis íntegramente a la partitura? Siempre. Sí. A veces no hay tiempo porque Sí. tienes que debutar, que estás cantando otro rol, entonces tienes... A veces tienes es que ir te corriendo a conozco- la partitura te- directo. Tenemos el mismo agente, así que siempre ahí estudiando porque pueden salir debuts, ¿no? Pero o cuando lo vamos a hacer, cuando estemos tiempo, quizás entre ensayos y... Claro, no, por ejemplo, como se suele programar con tiempo, o sea, ya sabemos ahora lo que vamos a cantar dentro de un año o dentro de 2, intento, sabiendo las obras que son, decir, vale, esta está basada en tal, pues la leo, igual que cuando en su momento debuté Traviata, me leí La Dama de las Camelias, o sea, además a veces me resulta que es recordar obras que yo ya había leído hace 1000 años y de repente las ves con otro enfoque, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible para enriquecer tu interpretación del rol, aunque luego la puesta en escena no vaya por ahí y aunque luego se cambien muchas cosas a nivel interpretación musical por cómo acordes con el maestro, creo que es básico poder enriquecerte de todo ese conocimiento previo. Sí, yo creo que más que todo, o sea, en mi caso, más que todo para entender la psicología del personaje, porque muchas veces, o sea, la ópera empieza en un punto y termina en otro punto, y ya pues en la obra ves algo mucho más amplio, en el libro ves mucho, o sea, una perspectiva mucho más grande, entonces logras entender ese personaje, logras interpretarlo de manera distinta. Eso es. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pase a preguntar. Más preguntas. No se avergüencen. Pase. Con confianza. Sí, soy del Acuario. No se ¿Tú muerde, de qué- no mordemos. ¿Qué pasa nada. qué ¿Qué? signo eres? Sí. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué comiste hoy? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Bueno, también hay que decir que a nivel personal, esta ópera fue precisamente la que me hizo un poco iniciarme en este mundo y fue el aria de las joyas, precisamente, pero no por el aria en sí, sino porque no hacía más que salir en Tintín con la Castafiore. Ah, claro. Y con 6 años, al final, hubo un punto que pensé, ¿realmente es que el aria es fea? ¿La está destrozando esta mujer? No sé qué está pasando, Con pero... 6 años has dicho, Sí. perdona. Qué maravilla. Pero eso fue lo que me hizo entrar en este mundo, así que hay que agradecérselo al señor Gounod. Y precisamente mi pregunta iba un poco por aquí, y era, bueno, Fausto tiene varias versiones, ya no solo operísticas, incluso se me ocurre el segundo movimiento de la octava sinfonía de Mahler, y era saber si, en la opinión de vosotros tres, si esta versión de Gounod en concreto tiene algo especial respecto a la versión de Goethe, al original, si destaca algún aspecto de manera especial,
si es que lo hay o si no, o si es simplemente una versión más. Gracias. Es que a diferencia del libro, aquí el personaje principal y la ópera se debería llamar, y yo estoy de acuerdo y pongo la firma, Esto lo dice mucho. pues voy a GoFound y hago para que petición. firme la petición para que cambie el nombre a Marguerite. Porque la ópera gira todo, absolutamente todo, en torno a Marguerite. O sea, aquí no se llama Faust. Por favor, no, que lo cambien a Marguerite, porque es así. O sea, a diferencia del libro, aparte del libro, parte 1 y parte 2 es inmenso. O sea, Sí. tenemos que poner el de Gounod y de Berlioz. Claro. Pero es eso, Ja. es eso, que toda la historia Sí, está basada en ti. gira directamente a Después del ella. primo acto y ya Y de hecho es también lo que ha querido también representar Johannes con esta puesta en escena. Donc la question qu'il a Oui, je posée, crois que j'ai c'est... compris, mais presque. Oui. Donc par rapport Faust, effectivement, à plusieurs Ouais. versions. Donc cette version par rapport à la version originale, est-ce qu'elle a quelque chose de spécial, quelque chose qui a changé? Bah, il y a surtout des trous. Alors, c'est juste un excerpt de Faust. Ouais. 1 et 2 raccourcis. Mais ça, c'est pas grave parce que ce qui me manque, honnêtement, c'est le prologue. Oui, moi aussi. Alors, que Dieu et le diable font un pacte sur Faust. Ça me manque, honnêtement, mais peut-être on va le voir dans la soirée, quand même, à un moment donné. Je crois qu'il ne faut pas commencer à faire Goethe dans cette pièce. Évidemment, la ligne est la même histoire, mais cette musique raconte autre chose. Et ce n'est pas le contraire, mais ça a un autre parfum. Et ce qui est... Travailler contre ça, c'est nul. Parce qu'il faut se laisser emporter par cette musique, par cet idiome qui est très sensible, très passionnel et vraiment très, très française, qui n'a rien à voir avec la choucroute allemande. Esta versión es como una especie de puzzle, ¿no? Como un conjunto de diferentes Faust. Yo en concreto echo mucho de menos el prólogo, esa parte en la que Dios y el diablo hacen un pacto sobre Faust. Y aquí sobre todo lo que no hay que hacer es empezar a hacer un Goethe, ¿no? En esta obra es la misma línea, pero esta música cuenta otra cosa, tiene otro perfume, otros matices, y por lo tanto hay que dejarse llevar por la música, por este idioma muy sensible, muy pasional, muy francés, que no tiene nada que ver con la chucruta alemana. A mí también me hace falta el prólogo, porque me acordaba de que cuando yo lo leí... Y el caniche. Y el caniche. Claro. Cuando yo leí el prólogo, leyendo la parte de Mefistófeles, yo decía, o sea, es una pena que eso no esté, porque ves todo el carácter de Mefistófeles mucho más allá. Y yo lo estaba leyendo, esto es una anécdota igual muy absurda, pero yo lo leía y en mi cabeza sonaba como el personaje del malo de la película de Hércules, que tiene ese encanto, te lo prometo, ¿cómo se llamaba? Ares, que tiene ese encanto, esa ironía, esa rebeldía, esa retranca, y está perfectamente retratado en el prólogo, y eso es una pena que no esté, por eso me falta. Pues sí. Pero por ponerle una pega, vamos a ver, que estamos hablando de uno, ¿sabes? Que es como... Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por hacernos pasar esta velada tan agradable a los aficionados. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, vale, vale. La pregunta fundamentalmente va para Johannes. Esta es una producción nueva. Entiendo que está basada en la versión segunda de la ópera, la de 1869, que es la que más se representa. Que lo confirme.
Y segundo, si cuando le encargan la ópera a los productores, en este caso el Teatro Real, la Scala, Les Arts, le ponen algún tipo de condicionante o requisito sobre la escenografía. Gracias. El año, perdón, era 1979. 69. 1869. A 1869. Si está basada en esa versión o en la primera. De acuerdo. Donc, par rapport à la production, c'est une nouvelle production. Je me demande si elle est basée sur la deuxième version de l'opéra de 1869. Et lorsque on demande à une maison de faire une opéra, est-ce qu'il y a des conditions requises sur comment mettre en scène l'opéra? Non, j'avais libre choix quand même. Ce qui est intéressant, j'avais déjà fait un Faust à Cologne qui était la version avec dialogue. Donc la première version, ce qui était intéressant parce qu'il y a plein de morceaux, Sibel, Wagner est beaucoup plus évolué et il y a le duo Marguerite Valentin, et donc on sait un petit peu plus d'où ça vient. Donc le premier acte devient le deuxième acte devient encore plus long, mais donc ça c'est intéressant pour savoir comment ça se passe, mais vraiment aussi des dialogues parlés. Donc ici, avec cette coproduction, c'était clair qu'on fait l'autre version, et c'était très tentant. Mais personne ne me demande de faire comme ci, comme ça. Et même avec la coproduction, ce qui est en général un petit peu plus compliqué parce qu'il y a le Palau des Arts, la Scala et l'Opéra de Berlin, et de mettre tout techniquement compatible. Mais donc il y a quand même plein de trucs à penser. Mais pour moi, c'est super bien de savoir, et je fais aussi avec d'autres gens, donc ça serait chaque fois un petit peu différent. Donc aussi l'Hoffmann qui était passé à Dresden, à Helsinki et après à Valence c'était différent qu'à Dresde. Et donc ça dépend aussi les gens avec qui je travaille. Et ça se développe. Donc le Grand Archer reste le même, mais à l'intérieur, il y a plein de choses à définir différemment. Tengo bastante elección libre a la hora de escenificarlo. Ya hice un Faust en Colonia con diálogo, evocando esa primera versión, y era bastante interesante porque está un poco más evolucionada, tiene además el dúo entre Valentín y Marguerite. El segundo acto es bastante más largo, pero eso crea un contexto interesante, ver las diferentes versiones. Aquí tenemos la otra versión y también se crea un poco esa tentación, ¿no? Si ya hice la primera con el diálogo, aquí pues tenemos esta segunda, nadie me dice qué es lo que tengo que hacer y eso a veces también dificulta el trabajo porque no es lo mismo hacer la misma obra en el Palau de Les Arts que en la Scala, que en la Ópera de Berlín, que es más pequeña. Hay muchísimas cosas que tenemos que ir pensando y además también está muy bien trabajar con diferentes personas. Ya sucedió con Hoffmann, que la hicimos en Dresden, en Helsinki o en Valencia, y cambia las personas con las que trabajamos, el lugar en el que lo hacemos, y eso también lo hace interesante. J'espère que c'était... Gracias. Bien, si no hay más preguntas, vamos a hacer un poco el cierre ahora porque, como habéis visto, Faust de Charles Gounod es mucho más que una historia de un pacto con el diablo. Esta obra de arte, esta ópera, refleja nuestras propias contradicciones, el anhelo de juventud, pero a la vez de madurez, la sed que tenemos de conocimiento, la fragilidad de caer en la tentación, la búsqueda también del perdón y la redención. La música de Gounod nos envuelve en este viaje emocional, desde la ligereza del aria de las joyas hasta la profundidad del gran acto final, del quinto acto, todo esto, ¿no?
Y el mito de Faust sigue vivo, porque nos interpela qué precio estamos dispuestos a pagar para cumplir nuestros deseos. Todo vale, ¿no? El fin justifica los medios, todo esto que está muy dentro de nuestra manera de pensar y de sociedad, ¿no? Y les invito a escuchar, a mirar, a reflexionar, a dejarse llevar por esta producción y por esta ópera, porque encontrarán no solo una obra maestra, sino también un espejo de las preguntas tan actuales que son hoy, pero también lo eran en el siglo XIX. Incluso a día de hoy, que parece que la inteligencia artificial lo va a abarcar todo, lo va a solucionar todo, estas preguntas siguen siendo de actualidad. Y les invito a todos los que estamos aquí, que nos gusta el arte, la ópera, el humanismo, la música, de hacer este mundo un poco menos gris. Así que cuando salgamos, pues cojamos a 10 amigos o amigas y les animemos, ¿no? a un poco meterse, a ser más profundos, a disfrutar del arte y de la ópera y de la música, porque esto es lo que realmente nos hace humanos, personas. Pues bien, muchas gracias por venir, muchas gracias a los artistas, al director escénico, al traductor, gran trabajo hoy. Les deseo que tengan una feliz velada y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias. Muchas gracias.